Hola, reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Jorge Luis Cuello Álvarez, estudiante del programa Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc, Aguascalientes, doctor Gilberto Nieto López. Hoy hablaremos del profesor investigador. Introducción. En este video tutorial mostraremos de manera verosímil los antecedentes históricos de la ciencia, su relevancia en la investigación, sus valores e intereses, los conceptos de paradigmas epistemológicos de la educación y su clasificación, la relevancia de la ciencia en la práctica educativa y el profesor como investigador científico. Todo lo anterior desde la mirada de autores como Kerlinger, Moratalla, Hill, León, Stiefel, y finalizaremos con una conclusión personal. Antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la investigación. Hablar de momentos exactos determinantes para la ciencia es impreciso, por tanto tomaremos momentos particulares. Es que hay que resaltar que para poder hablar de ciencia, el ser humano se veía en la necesidad de desligar el conocimiento de la mitología, de los dioses, de toda creencia religiosa, supersticiones, emociones o percepciones que siempre han acompañado al ser humano. Kerlinger, en el texto de investigación del comportamiento, recoge las palabras de Peirce en cuanto a los controles que debe usarse en la investigación científica, que van de la mano en lo posible en la esfera más realista del fenómeno objeto de estudio. Trasciende las creencias, sesgos o mera intuición del investigador. Precisamente esta dedicación o devoción por la investigación y hacer ciencia en alguna época era condena de muerte, así lo demostró Sócrates al beber de la cicuta, dejando como legado el honor a la filosofía que impartió. Otro de los grandes investigadores que fueron pilares por los aportes que realizaron a la ciencia son Aristóteles y Platón, ambos discípulos de Sócrates. También se les atribuye los inicios formales académicos, pero por separados, con la creación de institutos. Platón es considerado como uno de los máximos exponentes del pensamiento y las ciencias occidentales. En este punto es observable la importancia de asumir la academia en todos sus actores, lo cual nos involucra como un puente en la divulgación, transferencia y transformación de la investigación y la ciencia. Para el siglo XX, la investigación es vista como una profesión y la ciencia como una vocación. De aquí podemos destacar a Max Weber, considerado como el fundador de la sociología moderna o de la interacción social. En este punto se puede analizar que los antecedentes históricos de la ciencia, así como su conceptualización y la relación con la praxis educativa, da evidencias de una contextualización del recorrido de la investigación científica y un acercamiento a ella. También es importante resaltar o cuestionarnos qué tanto puedo aportar desde mi rol como agente educativo, ya sea como docente o como directivo docente a la formación de estudiantes con rasgos de conocimientos científicos básicos, desde el reconocimiento de la historia de las ciencias y su impacto en la investigación científica educativa. Los valores e intereses de en la investigación. Aquí los abordaremos desde el planteamiento de Cajal y Habermas, citados por Moratalla. En cuanto a los valores que regulan básicamente toda investigación, podemos iniciar con los de cualidad de orden moral, que Cajal en su discurso los menciona como las virtudes o cualidades intelectuales del investigador, que ellas son de independencia de juicio y criterio, perseverancia en el estudio, pasión por la gloria, el patriotismo, el gusto por la originalidad científica. En cuanto a los intereses, se asocia a tres dimensiones según Habermas. Primero, de interés técnico, orientado al dominio del hombre sobre la naturaleza, es de dominación instrumental como objeto del conocimiento. Es la naturaleza en cuanto es susceptible de ser manipulada por el hombre. Segundo, de interés práctico o comunicativo, basado en el interés del saber o del autoconocimiento y la autocomprensión. Tercero, de interés reflexivo o emancipativo. Se corresponde con el proceso histórico de autoconstitución en cuanto tal del ser humano, es decir, no solo entender la naturaleza misma del hombre, sino que el hombre puede modificarla al entenderla. Los conceptos de paradigma epistemológico de la educación y su clasificación. En este punto nos remitiremos a los estudios de Gil, León, Morales y sus definiciones, donde aluden que paradigma se deriva del griego dainimi, que literalmente significa modelo, tipo, ejemplo, patrón.
sobre todo en la investigación educativa, donde dan fe de la posición o enfoque propio del investigador bajo influencias de corrientes filosóficas. De acuerdo con los autores, este enfoque o posición tiene carácter ontológico, determinado por la comprensión de la realidad que se investiga, epistemológico, expresado en la posición que se asume ante lo investigado, y metodológico, dado por las vías, formas y procedimientos considerados en el estudio. La gran variedad de paradigmas en la investigación educativa nos centra en tres tipos. El paradigma de investigación positivista, también denominado cuantitativo o racionalista, que utiliza principalmente las ciencias naturales. En este paradigma, los problemas de investigación surgen de teorías o postulados existentes, de acuerdo con los intereses del investigador. Aquí se resalta el uso del método experimental y de la investigación analítica, que busca explicaciones en los inicios o causas de los fenómenos de la naturaleza. El paradigma interpretativo, también llamado cualitativo, naturalista, humanista o etnográfico, que centra su estudio en los significados de las acciones humanas y la vida social, en medio de una realidad dinámica, múltiple y holística. El paradigma sociocrítico, que parte de la crítica social, prevaleciendo el carácter autorreflexivo. El conocimiento se produce por el interés de las necesidades de los grupos sociales y genera gran expectativa, porque surge de las dificultades que presentan los dos paradigmas anteriores, pues pretende superar el reduccionismo del paradigma positivista y el conservadurismo del paradigma interpretativo. La relevancia de la ciencia en la práctica educativa. Permite crear un conocimiento científico dentro de ella, generando competencias científicas, que Stiefel la define como la capacidad de utilizar el conocimiento y los procesos científicos, no solo para comprender el mundo natural, sino también para intervenir en la toma de decisiones en aspectos relacionados con el uso de la ciencia y la tecnología, siendo así la competencia científica una competencia básica en cada estudiante, desde los primeros grados escolares hasta los estudios posgraduales, fortaleciendo el interés por la ciencia, aparte de favorecer el pensamiento científico, que esto conlleva también a formar personas críticas, reflexivas, en un mundo versátil. El profesor como investigador científico. Aquí hay que resaltar que para poder abordar un conocimiento científico o persuadir a un estudiante a desarrollar un conocimiento científico, es primordial reconocer en cada docente los rasgos que debe poseer como investigador, donde se debe dar muestras de dominar un saber académico, reconocer las teorías que puede abordar, la conceptualización propia del tema, el método apropiado para abordar un problema o un fenómeno educativo. Aquí hay que ser muy cuidadoso en la didáctica utilizada para desarrollar el saber académico, porque esto conlleva a mejorar el clima de aula o a deteriorarla. El profesor como investigador científico debe estar presto a incluir en su praxis los diferentes pensamientos y no ser sesgado a utilizar o prevalecer uno en particular. Aquí es trascendental reconocer el impacto que puede tener en el estudiante que el docente viabilice cuál de los paradigmas es el más adecuado para la investigación de campo educativo. En este momento, el docente investigador debe ser objeto de inspección a su ética profesional y a las actividades impartidas en los tiempos programados, así también como motivar al estudiante y darle la libertad de expresar sus opiniones en cuanto a un saber científico. Es así como podemos cuestionarnos en cómo contribuye mi preparación en ciencias de la educación en generar o despertar la curiosidad por la investigación científica desde el rol que desempeño en mi institución. Es una pregunta que nos deja abierta la posibilidad de generar ciencia. Como conclusión, se puede recurrir a que la ciencia ha sido construida pilar sobre pilar en la historia, donde ha sido complementaria, generadora de nuevos conocimientos, no es ajena o exclusiva a cualquier campo de acción de la humanidad. También debe poseer características propias para resolver necesidades o desafíos mundiales y necesariamente se le debe facilitar la divulgación a la comunidad científica, sin desconocer el reconocimiento de las autorías. Aquí encontramos cómo en la educación el docente, desde el área que imparte, puede incursionar a la investigación y a la ciencia, viabilizando siempre el compromiso que el docente investigador debe poseer para privilegiar una investigación educativa de calidad y propender por despertar la curiosidad científica en cada uno de sus estudiantes. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.